Ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11. El libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a terminar lo que hemos empezado la semana pasada. Hebreos, capítulo 11, versículo 21. Dice así la palabra del Señor: por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Padre Santo, pedimos tu dirección. Háblanos a través de la vida de este hombre, un hombre como nosotros, con imperfecciones, un hombre con debilidades y tentaciones, con muchos fallos, pero también vemos que fue un hombre de fe, un hombre que puso su vista en las cosas de arriba, y últimamente, después de una larga vida de caídas y levantadas, puso su mirada en el galardón eterno y pudo bendecir a sus hijos, pudo bendecir a sus nietos, como mirando a lo invisible. Ayúdanos a ser así, hombres y mujeres de fe, que tengamos la capacidad de ver las cosas que otros no ven y hacer las cosas que otros no hacen, con la ayuda de tu Hijo Jesucristo y la dirección del Espíritu Santo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. La semana pasada hemos empezado un sermón de 6 puntos, los 6 asuntos en la vida de Jacob. Cuando él estuvo en Padán Aram y luego cuando él empieza a regresar a Canaán, la tierra prometida. Y no hemos terminado lo que empezamos la semana pasada, así que mientras yo repasaba y estudiaba, yo le añadí otro asunto, y ahora son 7 asuntos, y vamos a ver un asunto más, ¿verdad? Hemos visto primero el asunto de sus esposas. Durante su tiempo ahí en Padán Aram, él tomó sus propias decisiones. Él no le consultó a Dios, ¿con quién me casaré? Y terminó con 2 esposas, luego hasta con 4, ¿no? 2 esposas, 2 concubinas, y una familia llena de problemas. Y ahorita vamos a ver un poco más de los problemas que acarrearon las malas decisiones o las decisiones deliberadas que Jacob tomó. Después hemos visto el asunto de sus negocios. Hemos visto a él haciendo tratos con su suegro. A Jacob le dice a sus esposas que tu padre me ha cambiado el sueldo 10 veces. Y finalmente Jacob decide, ¿verdad?, olvidar todo, empezar de nuevo, empezar de cero. Y Dios lo bendice. Vemos también la semana pasada el asunto de sus metas. Aquí nos dimos cuenta cómo Jacob tiene a su hijo José. Algo sucede en la vida de Jacob cuando José nace, que él decide regresar a la tierra prometida. Y cuando él le dice a su suegro, suegro, voy a regresar a mi casa, al hogar de mi familia, Labán le dice, sí, vete con mucho gusto, te bendigo. No fue así. Labán le ofrece aumentar su salario. Y aquí vimos qué tan fácil fueron cambiadas las convicciones de Jacob. Qué tan fácil, ¿verdad? Pero bueno, vemos a Jacob finalmente teniendo una conferencia con su familia. Hace una confesión y un compromiso fiel de sus esposas para seguirle a donde él vaya. Hermanos, y aquí aprendimos lo bonito que es cuando toda la familia trabaja junta en servir al Señor. Qué bonito es cuando la familia puede servir juntos al mismo Dios verdadero. Conocí hace muchos años a un hombre que aceptó al Señor ya en una edad adulta. Este hermano llegó a ser tan fiel a la iglesia, tan dedicado, pero su esposa no quería nada que ver con las cosas del Señor. Constantemente la esposa venía renegando a la iglesia, los hijos venían a regañadientes, y el hombre pues tuvo que muchas veces hacer cosas por el bien de su familia, por la armonía de su familia, y no podía servir al Señor como él quería servirle. En una ocasión también uno de mis profesores en la universidad me contó su testimonio cuando ellos tenían un buen trabajo como directores de un colegio privado en las Bahamas. Él estaba trabajando con un buen sueldo, dirigiendo ahí a los maestros, a los niños de esa escuela privada en las Bahamas.
Y el Señor comenzó a obrar en la vida de este hermano para que él llegase a ser un misionero. Y Dios le estaba hablando. Su nombre, por cierto, es David también. Le decía: David, tú debes ser un misionero. Y él estaba orando al Señor, y de repente él decidió y le dice a su esposa, le dice: yo quiero ser misionero, vamos a ser misioneros. Y querían irse a Puerto Rico como misioneros. Y la esposa le dijo: no, yo no quiero saber nada de ser misioneros. Aquí estamos bien, tenemos una casa, tenemos trabajo, tenemos todo. Nuestros hijos están bien. ¿Por qué vamos a irnos dejando todas estas cosas tan bien para ser misioneros? Que me parte un rayo primero antes de ser misionera, dijo ella. Escuchen bien las palabras. El esposo empezó a orar por ella. Una semana después, un rayo cayó, entró por la ventana de la cocina y cayó muy cerca de la hermana donde estaba cocinando. Y esa fue la respuesta de Dios para ella, que ella debía seguir a su esposo para ser misionera. Los dos fueron a Puerto Rico, estuvieron en Bolivia por unos años, y si no me equivoco ahora están en la parte del Cusco, en Perú, sirviendo como misioneros, ya muchos años ya. Pero qué bonito es cuando podemos hacer una conferencia familiar y juntos decidir y decir: sí, te vamos a seguir, papá. Sí, te vamos a seguir, te vamos a obedecer, porque confiamos de que estás haciendo la voluntad de Dios. Esto es lo que pasó con Jacob y sus esposas. Él tuvo una conversación con ellas, y eso nos enseña que debemos conversar con la familia y estar de acuerdo en lo que vamos a hacer. Si nos vamos a mudar, si vamos a comprar algo grande, debemos estar de acuerdo, y Dios quiere bendecir. Terminamos viendo la semana pasada el punto número 4, que es el asunto de su hermano, y vimos cómo Esaú perdonó a Jacob. Vimos la historia ahí en Génesis capítulo 33, los primeros 7 versículos, cómo Jacob acomoda a su familia, pone a los hijos, a las siervas y a sus hijos primero, luego a Lea y a sus hijos, y finalmente queda, ¿verdad?, Raquel y su hijo José. Pero no iba Jacob atrás. Él no iba atrás tratando de defenderse de lo que Esaú le podría hacer, porque ya de lejos dice la Biblia en el versículo 1 que Jacob alzó los ojos y miró y vio que Esaú venía, y venía con él 400 hombres. Venían montados en caballos, posiblemente armados hasta los dientes. Y Jacob tenía miedo. Ahí viene mi hermano a vengarse por lo que yo le hice. Qué triste es cuando hay revancha entre los hermanos. Qué triste es cuando los hermanos se pelean. A veces, no, bromeando decimos, porque mi esposa nunca ha tenido una hermana mujer, ella es la única mujer, pero vemos en mis hijas cómo se pelean por algunos juguetes y muñecas. Y decimos: Señor, que un día no se peleen por un novio. Porque eso le pasó a Jacob. Sus esposas, siendo hermanas, se peleaban por él. Y eso pasó con Jacob y su hermano mellizo. Y tanto así que Jacob, pícaro como era, le robó, le quitó la bendición, le arrebató la bendición sin esperar que Dios se la diera a él primero. Y ahora él está temeroso. ¿Qué me va a hacer Esaú? En el capítulo 33. Pero vemos que Jacob no se queda atrás de sus esposas, no se queda atrás de sus hijos, sino que él camina hacia adelante y encuentra a Esaú. Y dice la Biblia que se postra en tierra 7 veces, 7 veces. Con reverencia, con temor. Y hemos visto la respuesta de su hermano. Y Esaú sale corriendo a su encuentro. Y la Biblia no hace tantas menciones, no encontramos en todo momento menciones emotivas, pero creo que esta es una de esas escenas de mucha emoción que la Biblia nos enseña. Cuando dos hermanos que habían sido enemigos por un tiempo, se querían matar, un día se encuentran, se abrazan, se besan y levantan la voz y lloran. Qué bonita escena de reconciliación.
Pero ahora veamos el punto número 5, hermanos. El asunto de su caída. De aquí en adelante vamos a ver a Jacob yendo en un proceso en su vida de no solo en la que él falla, no solo en la que él comete errores como padre, pero cómo Dios empieza a restaurar su vida y cómo Dios empieza a separar a Jacob de aquellas cosas terrenales que lo ataban. En primer lugar, en cuanto al asunto de su caída, encontramos en el capítulo 33 de Génesis, Génesis capítulo 33, versículos 17 en adelante, la caída de Jacob como peregrino. La caída de Jacob como peregrino. Versículo 17 dice: y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. En ningún momento encontramos a Dios diciéndole a Jacob: Jacob, ve, construye tu casa. Y por el recuento bíblico entendemos que Jacob era un hombre de muchas posesiones. Era un millonario. Pero a través de su generación, a través de su padre, su abuelo, algo que caracterizaba a la vida del peregrino es que el peregrino no tenía una casa fija. Todo el tiempo de la peregrinación de Abraham, de Isaac y hasta ahora la peregrinación de Jacob, los peregrinos vivían en casas, en tiendas de campaña. Nunca habían construido una casa para sí. Ellos vivían errantes de un lugar para otro conforme Dios los movía, solamente esperanzados en la promesa de que esa tierra sería de ellos. Pero aquí encontramos a Jacob comprando parte de la tierra prometida. Aquí encontramos a Jacob que él quería pagar con dinero aquello que solamente se podría obtener por medio de la promesa. Él quería pagar con dinero aquello que solo podía obtener por medio de la promesa. Dios le había prometido esa tierra. Y en ningún momento encontramos a Dios diciéndole que él debía asentarse allí en Sucot y construir grandes propiedades. Hasta este momento el símbolo del peregrino era una tienda de campaña y un altar. Una tienda de campaña simbolizando la vida pasajera en este mundo, y un altar simbolizando la vida de adoración pura delante de Dios. Durante este tiempo es donde vemos a Jacob y su caída como padre. No solamente su caída como peregrino, pero también su caída como padre. Sigamos leyendo, versículo 18 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó, ¿dónde? Delante de la ciudad. ¿No le trae recuerdos de otra persona este versículo? ¿No nos hace pensar en un tal Lot, que construyó su casa cerca de una ciudad llamada Sodoma? ¿No nos hace pensar que después de haberse cansado de estar solamente cerca de Sodoma, él se fue a vivir dentro de Sodoma? Y aquí encontramos a Jacob buscando las cosas materiales de este mundo, buscando tener estabilidad, construyendo su casa. Y dice el versículo 19: y compró una parte del campo. Y lo que les dije hace un momento, hermanos, no se puede pagar aquello que nos ha sido dado por fe. Compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. No cabe duda que su corazón estaba tratando de hacer, buscando la voluntad de Dios, hasta construye un altar. Pero no era el tiempo para él ir a vivir allí. Y ahí es donde entramos entonces al capítulo 34 y vamos a ver el escándalo acerca de su hija Dina. Capítulo 34, versículos 1 al 7 dice: salió Dina
la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Es interesante cuando el padre no dice nada o no sabe dónde están nuestros hijos, qué están haciendo, a dónde van, con quién están. Y aquí encontramos a Jacob, su hija mujer. Hasta ahora pensamos que es la única hija mujer que él ha tenido. Seguramente era una muchacha muy cercana a su papá, como toda hija mujer, cercana a su papá. Mimada, engreída. Papi, me voy con mis amigas. ¿Quiénes son tus amigas, hijita? Ahí están las muchachas que viven en Siquem. Vamos a ir a ver una película. Ya, hijita, nomás no llegues tarde. Y se va Dina a pasear con sus amigas. Versículo 2 dice que alguien la miró y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. ¡Wow! ¡Un príncipe! ¿No sueñan todas las mujeres con un príncipe azul? ¿No sueñan todas las muchachas con ser princesas y sus 15 años vestidas de rosa? Y un día llegar de blanco al altar con una coronita y un vestido lindo como una princesa. ¡Qué mejor oportunidad para una muchacha de campo, ¿verdad? Como Dina, que el príncipe de la ciudad se le acerca a ella y la mira. ¿Y cómo estás? ¿Quién eres? Y pone un interés. Y le dice, vamos a mi casa. No hay nadie, mi padre no está. Y Dina dice, no, sí, todos lo hacen aquí. Todas estas muchachas, todas tus amigas ya lo han hecho. ¿Qué vas a estar haciendo tú siendo casta y pura? Además yo soy el príncipe, ven conmigo. Y Dina, influenciada por la presión, influenciada por el mundo, por el tipo de sociedad en donde ella estaba viviendo, va con Siquem y dice aquí que él la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. ¿Por qué Jacob le dio tanta libertad en un lugar tan peligroso, hermanos? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué Jacob le dio tanta libertad a su hijita en un lugar tan peligroso? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, las grandes ciudades, la ciudad de Nueva York, la ciudad de San Francisco, Los Ángeles. Pensamos en la ciudad de Las Vegas, en Miami. Pensamos en la misma Lima. ¿Qué pasa en Lima los viernes? ¿Qué pasa en Lima los sábados? ¿Qué pasa en los domingos? ¿A dónde van los jóvenes? ¿Qué clase de restaurantes, qué clase de negocios están llenos y repletos de jovencitos, adolescentes? Las discotecas, los cines, los bailes, los bares, los hostales. ¿Cómo podría un padre amoroso de su hija dejarle tener tantas libertades en un lugar tan peligroso? Pero vemos aquí que Jacob estaba más interesado en los negocios que él quería hacer, en prosperar, en verse bien con la sociedad de ese tiempo, en construir sus casas, en construir sus graneros, sus establos. Y descuidó un poco a su familia. Hermanos, ¿dónde estamos dejando a nuestros hijos? ¿Sabemos dónde están? ¿Sabemos con quién andan? ¿Hablamos con ellos? ¿Oramos con ellos? ¿Podemos confiar que nos dicen la verdad? Papá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
La caída de Jacob como peregrino le costó la dignidad de su propia hija. Pero la historia no termina aquí, hermanos. La historia continúa tristemente en el asunto de su caída. Y podemos pensar, ¿qué hubiese pasado con la familia de Jacob si nunca se hubieran mudado a vivir allí cerca de Siquem, verdad? ¿Qué hubiese pasado en nuestras vidas si hace años no hubiésemos tomado ciertas decisiones? ¿Cuán diferente hubiese sido nuestra vida, nuestra familia, si no hubiésemos hecho tal o cual cosa? Si en lugar de adelantarnos a buscar por nuestra propia cuenta, hubiéramos esperado en la provisión del Señor. Del versículo 8 del capítulo 34 hasta el versículo 31 encontramos el escándalo de los hermanos de Dina. Aquí la historia se pone un poco horrorosa. Aquí la Biblia nos dice que Hamor habló con ellos, el padre de Siquem, a la gente de su pueblo, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Perdón, aquí le está hablando a Jacob. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Qué bonito trato, ¿no? Seguramente muy tentador para Jacob. Ya mis hijos están en edad de casarse, hay que conseguirles esposa. ¿De dónde van a salir estas mujeres para mis hijos? Una oferta muy interesante que le hace este hombre. Tomad hijas, tomad nuestras hijas. Versículo 10: habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también le dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. ¿Cuántas veces los hijos se precipitan a hablar cuando los padres están hablando? Aquí vemos que los padres, Jacob y Hamor, el padre de Siquem, están haciendo un trato, ¿verdad? Están tratando de llegar a un acuerdo para que Dina se case con su hijo. Pero Siquem, dirigido y emocionado ahí, empujado por la pasión, levanta la voz y dice al padre de Dina, le dice a Jacob y a sus hermanos: mira, halle yo gracia en vuestros ojos, daré lo que me dijereis. Él está dispuesto a dar lo que sea. Y los hermanos de Dina no pierden la oportunidad para reclamar. Y le dicen: mira, nosotros no queremos hacer un negocio contigo. No se trata de que nos des un anillo de compromiso, de que nos des una dote. Si quieres casarte con nuestra hermana, esto es un asunto de religión. Esto es un asunto de nuestra fe. Y ya no vemos a los padres haciendo trato, sino a los hijos haciendo trato entre ellos. Y encontramos aquí las malas decisiones. Y vemos cómo estos hombres de esa ciudad de Siquem siguen los requisitos para emparentarse con la familia de Jacob. Y a los días, al tercer día, cuando la Biblia nos dice que los varones estaban con mucho dolor a causa de la circuncisión que se habían hecho, dos hijos de Jacob van y matan a todos los hombres de esa ciudad. Solo podemos leer más adelante la gran exclamación de Jacob que hace, diciendo que me han hecho abominables, me han hecho despreciables. Pero en ningún momento vemos a Jacob disciplinando a sus hijos. En ningún momento vemos a Jacob disciplinando a Dina, disciplinando a sus hijos varones. En ningún momento vemos él castigando a Simeón, castigando a Leví. Pero después de esto, hermanos, pasamos al capítulo 35 y encontramos el asunto de su santificación. El asunto de su santificación. Y aquí encontramos ya a Jacob como un hombre creyente.
Jacob está desesperado. Jacob no sabía qué va a hacer con sus hijos, ¿verdad? Él no se siente con autoridad de reclamarles y de decirles: ¿por qué hicieron esto? ¿Los voy a castigar? No. Pero encontramos en el capítulo 35 que Dios le habla a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí. Jacob había plantado su familia, Jacob había construido su casa, Jacob había ahí puesto su negocio en Siquem. Pero Dios le dice: no, Jacob, este no es el lugar para ti. Pero Señor, pero yo ya compré una propiedad aquí, ya tengo mi terreno, yo he pagado 100 monedas. Pero Dios le dice: Jacob, este no es el lugar para ti ni para tu familia. Vete a Betel. ¿Y qué es Betel? ¿Dónde es Betel? Betel es aquel lugar donde primero se le apareció Dios a Jacob cuando Jacob salía huyendo de su hermano. ¿Se acuerdan que él estaba acostado y vio una visión, un sueño de ángeles que subían y bajaban? Dios le dice: ¿recuerdas cuando primero te encontré? ¿Recuerdas cuando primero te hablé? Regresa a lo básico. Hermanos, yo no sé en qué etapa de nuestra vida cristiana estamos, pero es posible que algunos de nosotros tengamos que hacer un recuento de nuestra vida espiritual, un inventario de nuestro crecimiento espiritual, y quizás tengamos que volver a nuestro primer amor. Quizás es tiempo de volver a nuestro primer amor. Quizás es tiempo de recordar aquellos días cuando Cristo nos encontró perdidos, cuando Cristo nos encontró huyendo, cuando Cristo nos encontró atrapados en nuestro pecado, en nuestros delitos. Quizás sea tiempo hoy, hermanos, de recordar y de volver al momento donde empezó todo, a Betel. Y Dios le dice: quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué nos dice estas palabras de Jacob a nosotros? Es muy posible que durante su tiempo en Siquem, la familia de Jacob empezó a ser idólatra. Empezó a adquirir dioses ajenos. Empezaron a adorar imágenes, empezaron a poner su confianza en dioses falsos de madera, de hierro, en dioses de cemento, en dioses que no andan, que no respiran, que no escuchan. Y Jacob, sabiéndolo, les dice: quitad esos dioses ajenos de en medio de vosotros, quitadlos y mudad, cámbiense sus ropas, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Aquí vemos, hermanos, cómo Jacob recibe vitalidad espiritual. En un momento de crisis, en un momento de angustia, Dios viene al encuentro de él con sus promesas otra vez y le dice: vuelve a donde habías estado al principio, vuelve a donde me aparecí a ti al comienzo. Y Jacob es capaz de levantarse y decir: limpiemos nuestra casa, limpiemos nuestra casa, cambiemos nuestras ropas, quitemos los ídolos. Y él recibe vitalidad espiritual. En el versículo 5 leemos que él recibe victoria espiritual. Dice: y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Nos hace entender que las ciudades alrededor vieron lo que los hijos de Jacob habían hecho con los hombres de Siquem, y parece que ellos querían perseguirlos y hasta matarlos. Pero cuando vemos a Jacob obedeciendo a Dios, Dios le da victoria espiritual. Y Dios pone su terror,
Dios interviene en influenciar el corazón de la gente impía para proteger a su pueblo, para proteger a su hijo. Hermanos, no quepa duda que cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, Dios nos da victoria espiritual. Del versículo 6 al versículo 15 encontramos que recibe verdad espiritual. Durante todos estos versículos tú puedes leer la promesa que Dios le hace a Jacob, nuevamente reiterando la misma promesa que le hizo a Abraham, la misma promesa que le hizo a Isaac. Leemos del versículo 6 en adelante, dice: y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca. Qué interesante este versículo aquí en medio de todo estos acontecimientos. Nos hace entender que Rebeca, cuando Jacob regresó de Padán Aram, él ya no encontró a su madre viva. No se menciona a Rebeca, se menciona a Isaac. Isaac todavía no ha muerto. Pero Débora, aquí nos dice Débora, la ama o la sirvienta de Rebeca, de su mamá, parece que había ido a vivir con Jacob y sus esposas. ¿Quién mejor que su propia nana, ¿no?, de Jacob, para ayudarle a criar sus propios hijos? ¿Quién mejor que aquel con quien él había crecido para ayudarle a criar a sus propios hijos? Pero encontramos que aquí es el primer cordón que Dios empieza a romper. Primero le dice: Jacob, sal de donde estás, vuelve a Betel. Segundo, Débora tiene que morir. Débora es tu unión entre tú y tu madre. Tu mamita, a quien tanto querías, a quien tanto honrabas, a tu mamita, a quien le hacías caso, ¿verdad?, cuando te hacía hacer cosas malas. El único recuerdo que tienes de tu madre. Débora murió. Entonces, cuando Débora muere, se le apareció otra vez Dios a Jacob en el versículo 9, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió un altar en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios le da a Jacob verdad espiritual. Primero, encontramos que Dios le da vitalidad espiritual. Segundo, le da victoria espiritual. Y una vez que Jacob empieza a obedecer a la voz de Dios, Dios confirma su promesa y le da verdad espiritual. A partir del versículo 16 del capítulo 35, vamos a encontrar a Jacob como un hombre desconsolado. Jacob como un hombre desconsolado. Del versículo 16 al versículo 21 encontramos la pérdida de Raquel. Dice la Biblia: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy.
Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aquí encontramos a Jacob, un hombre desconsolado. Después de tantos años, el amor de su vida, su queridísima Raquel, fallece. Mientras hablo de este tema, estoy pensando en el padre de nuestro hermano Loyola. ¿Se acuerdan ayer la foto que nos mostró? Su papá de 99 años, su mamá de 90 años. Y él decía que desde que el día que se casaron no habían estado separados. Y esta es la primera vez que estaban separados por 3 semanas y media, porque él estaba muy enfermo ya en el hospital a punto de morir. Y ya tenían 74 años de casados. Y en octubre él cumplía 100 años. Y el día de su cumpleaños cumplían 75 años de casado. Yo no me puedo imaginar lo que sería separarme de mi esposa. Ya hemos estado juntos 11 años. 11 hermosos años. 11 maravillosos años de verle su cara sonriente, de despertar junto a ella, de irme a acostar junto a ella, de hablar con ella, de reír con ella, de llorar con ella. 11 maravillosos años que yo no podría imaginarme mi vida sin ella. Y Jacob pierde la mujer de su vida. Su querida Raquel muere. ¿Qué va a hacer este hombre ahora? Y aquí vemos a Dios cortando otro cordón, separándolo de las cosas terrenales. Pero ahí no acaba el desconsuelo de este hombre. Del versículo 22 al versículo 26 encontramos la mención de sus hijos, pero algo en particular, dice el versículo 22, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y luego él no dice nada. En tiempos pasados, si esto le hubiera pasado a Jacob, quizás Jacob se hubiera levantado en furia. Pero aquí encontramos no a Jacob, no al hombre carnal, no al hombre natural. Aquí encontramos a Israel, el hombre espiritual, esperando en la paciencia de Dios. Y la única persona que le quedaba cerca a Raquel, ¿verdad? Era Bila, la concubina, la sierva de Raquel. Y vemos aquí a su propio hijo mayor, durmiendo con la mujer de su padre. Y a esto lo he llamado la lujuria de Rubén. Encontramos entonces a Jacob desconsolado por la pérdida de Raquel. Lo encontramos desconsolado por la lujuria de su hijo Rubén. Y en los últimos versículos del capítulo 35 de Génesis lo encontramos desconsolado por la muerte de su padre. Versículo 27 dice: después vino Jacob a Isaac su padre en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Y Dios empieza a obrar en la vida de sus siervos, cortando las ligaduras. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos amarran a esta tierra, hermanos? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos atraen todavía del mundo? ¿Qué es aquello que no te deja ser libre, que no te deja servir al Señor? ¿Qué es aquello que no te deja consagrar tu vida? ¿Qué es eso que te tiene amarrado? ¿Es un pecado? ¿Es una cosa quizás buena afuera, un trabajo? ¿O alguien en tu familia? En los capítulos 48 y 49 encontramos las bendiciones de Jacob a sus hijos.
En el capítulo 48 encontramos a Jacob bendiciendo a sus nietos, a Efraín y a Manasés. Y encontramos esta escena bonita cuando él sabe que va a partir a la presencia del Señor. Y su hijo José viene y le trae sus hijos y Jacob adopta a sus nietos y les bendice. Y lea todo el capítulo 48 de Génesis y qué bonita historia de un padre, o mejor dicho en este caso de un abuelo, bendiciendo a sus hijos, bendiciendo a sus nietos. Lo que entiendo de esta bendición que Jacob le da a sus nietos es que prácticamente él estaba dando a José la bendición del primogénito. Jacob le estaba dando a José la doble bendición. Y lo había hecho al adoptar a sus propios hijos. Al adoptar a los hijos de José y los bendice a ellos. Y estas dos tribus llegan a ser grandes tribus en la nación de Israel. Y Jacob muestra su bendición, su doble bendición a su hijo José. En el capítulo 49 encontramos todo este gran discurso profético acerca de Jacob bendiciendo a sus hijos. Y la Biblia nos dice, ahí en Hebreos capítulo 11, que la bendición dada a sus hijos al final de sus días es una bendición de fe. El Jacob carnal, el Jacob terrenal se había convertido en Israel espiritual. En un Israel espiritual que había puesto los ojos en las cosas de arriba. Hermano, hermana, joven, señorita, ¿dónde están tus ojos puestos? ¿Están tus ojos puestos en las cosas de arriba? ¿Están tus ojos puestos en las cosas espirituales? ¿O todavía estás atado a las cosas terrenales? Vamos a ver el Salmo 46. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Y qué termina diciendo el versículo 7? Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El versículo 11 termina diciendo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y dice: nuestro refugio es el Dios de Jacob. No dice el Dios de Israel. ¿Cómo es posible que Dios se haga llamar a sí mismo el Dios de este usurpador? El Dios de este mentiroso, el Dios de este tramposo. Si el Dios todopoderoso, el Dios de la fortaleza, el Dios santo, puede hacerse llamar el Dios de Jacob, ¿por qué no puede ser Él el Dios mío también? Dios puede ser tu Dios, porque Él tiene el poder para transformar tu vida. Él tiene el poder para santificarte. Él tiene el poder para restaurarte. Y si tú has fallado, si tú has caído como padre, si tú has fallado como joven, como esposo, como hijo, quizás le has traicionado a tu hermano, a tu hermana, hoy día Dios quiere restaurar tu vida. Y Él quiere ser el Dios de Jacob para ti. Él quiere ser el Dios de este llamado en otra parte de la Biblia gusano. Él quiere ser tu Dios.
¿Le dejarás que sea tu Dios? Y hemos visto 7 asuntos en la vida de Jacob. El asunto de sus esposas, el asunto de sus negocios, el asunto de sus metas, el asunto de su hermano, el asunto de su caída como padre, el asunto de su santificación y cómo Dios empieza a revitalizar, a dar victoria y a mostrarle verdad espiritual. Y Dios empieza a cortar los cordones que atan a Jacob a este mundo. Y finalmente vimos el asunto de las bendiciones. Y por eso podemos ver lo que Hebreos 11 dice, que por fe Jacob bendijo a los hijos de José. Y por fe tú puedes bendecir a tus hijos, por fe tú puedes bendecir a tus nietos, por fe tú puedes bendecir a tu esposa, por fe. Y que Dios conceda, hermanos, los deseos de nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie brevemente y vamos a orar. Yo no sé cómo le ha hablado a usted el Señor. Yo no sé cómo Dios ha estado obrando a través de estas semanas con esta serie acerca de las familias de los héroes de la fe. Quizás tú te identificas con uno de ellos, quizás tú eres Abel, quizás tú eres Enoc. Tal vez tú dices, pastor, yo me identifico como Noé, o como Abraham, o como Sara. Tal vez tú dices, no, yo soy más como un Isaac, o como una Rebeca. O tal vez esta noche dices, no, pastor, yo creo que yo soy un Jacob, o una Raquel, o una Lea. O tal vez yo soy como uno de los hijos de Jacob. Con quien sea que tú te identifiques, Dios quiere ser tu Dios en esta noche. Dios quiere que tú vuelvas al lugar de tus comienzos. Dios quiere que tú levantes un altar. Dios quiere que tú quites los ídolos de tu casa, de tu familia. ¿A qué cosas están adorando tus hijos? Padre Santo, eso eres tú, santo, y nosotros somos impíos. Tú eres bueno y nosotros somos malos. Tú eres justo y nosotros somos injustos. Pero no nos acercamos en nuestros méritos. Más bien venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que derramó su sangre preciosa para salvarnos, aquel que nos dio un nuevo nombre en la gloria. Y en esta noche queremos comprometernos a que tú seas nuestro Dios, a que tú seas el principal en nuestras vidas. Y si hemos caído como padres, si hemos caído como hijos, si hemos pecado contra nuestro hermano, así como Jacob contra Esaú, y si no nos hemos arrepentido en esta noche, queremos arrepentirnos en tu nombre, Jesús. Ayúdanos a llevar a nuestra familia al lugar del altar allí en Betel, a la ciudad de luz, al cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos, pueden tomar asiento.